Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. La fotografía en el cine es clave para decidir el escenario, el encuadre, la distancia y la colocación y el movimiento de personajes en escena. Tras su concepción y estilo en cada filme está el director de fotografía. Sobre la obra de Ángel Alderete, uno de los artistas más laureados en esta especialidad en el cine cubano, serán las secuencias de hoy. Mi formación realmente viene de la televisión. O sea, yo trabajé mucho tiempo en dibujo animado en la televisión cubana y posteriormente me pasé para el departamento de cinematografía porque había una cámara de cine submarina que no había quien la manejara. Yo venía del equipo nacional de natación y a partir de ahí entonces el ICR me convocó a que yo pasara un curso de buceo y me hiciera buzo de primera y pudiera manejar esa cámara de cine submarina. Lo que pasa es que el cine submarino es muy caro y el ICR no tenía un presupuesto para de una manera u otra hacer una serie o hacer un documental o hacer una película y era muy espaciado eso. Y entonces me di a la tarea de hacer todo el proceso normal en esa época que era empezar de asistente de cámara. Realmente lo que empecé fue de claquetero. Yo hacía las claquetas en un programa que se hacía en la televisión cubana que se llamaba Los Mambises. Eso se filmaba los fines de semana. Y entonces a partir de ahí, asistente de cámara foquista, después de foquista a operar una cámara. Posteriormente sale la primera serie televisiva que se llamaba Algo que debes hacer, dirigida por Humbertico García Espinosa, y empiezo como director de fotografía de esa miniserie. A partir de ahí hice un trabajo de miniserie, La Gran Rebelión, Algo más que soñar y La Botija. Fueron 4 series televisivas seguidas y Algo más que soñar se filmó en 35 milímetros. La Botija fue la primera transformación mía de ser película para entrar en el formato de analógico a digital. Y posteriormente, como yo había filmado en 35, Algo más que soñar se había hecho en 35 milímetros, habían la obra mía, la habían visto varios directores aquí del ICAI y me convocan entonces aquí en el ICAI para hacer la primera película mía dentro del ICAI. Yo veía que tú estabas en Cana. Ay, qué batino. Eso es lo que muchos quisieran. Pero todavía hay María Antonia para rato. Oye, mira, agarra esto aquí que la cosa está en candela. Coño, pero no me busques más problemas, Tino. ¿Pero qué voy a hacer con esto yo? ¿Y Julián dónde está? Ah, yo no sé dónde está Julián, coge, vos ahí. Para mí fue un trabajo muy mancomunado entre Sergio Girard, yo y el director de arte, se llamaba Mellavilla, que era el director de arte de la película. ¿Por qué? Porque la película se desarrollaba en los años 50, 1950, y había un actor, Alexis Valdés, que iba a hacer su primera película como boxeador, y de una manera u otra había un proceso de entrenamiento y de búsqueda de locaciones para lograr toda esa atmósfera de los años 50. ¿Qué pasó? Que el presupuesto de la película no daba suficientemente para ambientar La Habana de esos años. Entonces se nos ocurrió en un portal donde la locación principal era el bar, en ese portal que estaba a continuación, era poner todo lo que había en La Habana en esa época. O sea, mesas de billar, restaurantes chinos, puestos de fritas, ruletas que la gente jugaba, prostitutas, policía, todo eso en un contexto de una cuadra casi, poner toda esa escenografía una al lado de la otra y lograr una atmósfera, que era lo principal, lograr una atmósfera creativa
de iluminación que diera esa época de los años 50. Eso para mí fue un reto, no solamente filmar ahí en ese espacio de iluminar eso, sino lograr la atmósfera completa de la película que diera el color de los años 50 y la iluminación de los años 50. Yo posteriormente era mi primer trabajo en el laboratorio y las primeras pruebas que hice en el laboratorio eran para buscar exactamente la textura que yo quería en la película y que, por supuesto, si yo estuviera de acuerdo con ese tipo de textura, ¿no? Posteriormente me empecé a vincular con actores que yo no había trabajado nunca, como Lili Rentería, Alexis Valdés, Alina, y de una manera u otra, como yo tenía que usar golpes de luz y atmósferas determinadas, quizás los actores un poco se sintieron incómodos porque los espacios donde se tenían que mover eran unos espacios reducidos. Yo realmente después de ver la película, después de ver la película editada y estuvo finalista la película en mi trabajo para ganarme un coral. En ese año yo me gané un coral con La Botija, la serie para la televisión La Botija. Y esa satisfacción de que la gente iba al cine y empezó a ver otro tipo de imagen que no estaban acostumbrados a verla, porque yo también tenía una cosa que era que me había vinculado como fotógrafo de foto fija en tratar de hacer publicidad y carátula de discos, y entonces esa mirada mía hacia la fotografía influyó mucho en mi mirada ahí en la película de María Antonia. El director de fotografía es el máximo responsable de dibujar en las imágenes de un filme los deseos del director, de conseguir la estética deseada para una película y de crear las atmósferas que exija cada guión. Mi película que quiero mucho también es Ciudad en Rojo. Hay una cosa simpática en Ciudad en Rojo. Yo soy amigo de Zenel y de Rebeca Chávez, ¿no? Y un buen día me dicen, Rebeca me dice, te voy a dar un guión para que me des tu opinión sobre el guión y me digas sobre la película. Y yo leí el guión, hice algunas anotaciones y yo le dije, ya yo estoy listo para darte la opinión sobre el guión. Y me dijo, no, yo lo que quiero saber es la opinión tuya si tú quieres ser fotógrafo de esta película. Le digo, pero yo pensé que era la opinión del guión, ¿no? Entonces yo le dije, claro que quiero ser fotógrafo de esta película, ¿no? Me gustaría muchísimo que ser fotógrafo de esta película. Y ahí empezó una relación ya más bien realizadora-fotógrafo, ¿no? La película se desarrollaba en los años 50. Yo ya tenía el punto de vista de María Antonia, que había hecho las cosas de los años 50. Y se desarrollaba en Santiago de Cuba. Ese era un reto, porque la película no la podíamos rodar completa en Santiago de Cuba, por problemas de producción. Entonces nos dedicamos, aquí en La Habana, a buscar qué locaciones podían dar Santiago de Cuba. Por supuesto, íbamos a rodar en Santiago de Cuba algunas escenas que eran clásicas y que de una manera u otra pudiera la gente, la imagen de Santiago de Cuba, filmada en el propio Santiago de Cuba, tener una percepción de los años 50 de Santiago de Cuba, que era muy difícil porque Santiago había cambiado muchísimo en toda su estructura de la ciudad. Y ambientar la calle Ramada de los años 50 era un reto. Y no solamente por eso, sino porque también habían cambiado las tiendas, habían cambiado los anuncios lumínicos, había cambiado todo. Entonces nos dimos la tarea de saber qué íbamos a filmar en La Habana y qué íbamos a filmar en Santiago. Y eso hizo que toda la puesta en escena que se iba a hacer en Santiago de Cuba, yo la hiciera primero y no hacer al revés, no hacer primero La Habana y después Santiago, para yo tener un punto de referencia de los encuadres y de qué manera se iban a mover los actores en encuadres. La luz de la película, yo le dije a Rebeca que yo había recibido de mi familia y de mi padre, por ejemplo, yo era muy pequeño,
la ciudad tenía estaba muy oprimida, muy cerrada, toda la ciudad por la tiranía de Batista, ¿no? Y entonces yo le dije, yo quiero que la película, te propongo que la película tenga ese ambiente, y por eso la luz va a ser así, va a ser muy aprensiva la luz, no hacer una luz brillante, transparente, todo lo contrario. Ella la aceptó y yo pienso que uno de los resultados que tiene en mi trabajo en este momento, en mi carrera como profesional, para mí yo creo que es exitoso. En el término mío personal, por supuesto, que no es que la película haya sido para mí exitosa, yo pienso que la película fue exitosa y mi trabajo también fue elogiado, pero yo pienso que toda la atmósfera que se logró ahí fue una atmósfera que venía muy bien con el tema de la película. La fotografía de Ángel Alderete destaca por la sutileza y la seducción de su lente, ese con el que ha creado un lenguaje que lo ha convertido en un fotógrafo esencial en la historia cinematográfica cubana. Sobre su obra fueron las secuencias de hoy. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.